Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprendedores Pro, este espacio que tiene como objetivo ayudarte a descubrir tu propósito. Ese motivo, esa misión dentro tuyo, que podamos encender y ayudarte a que vos encuentres tu camino a través de historias contadas por sus propios protagonistas. El día de hoy vamos a conocer la historia de Manoli Dacac. Él es uno de los socios fundadores de Sacramento Brewing Company. Él es un emprendedor que descubrió su pasión en la cerveza, y no necesariamente yendo de bar en bar, sino que usando la cerveza como una unidad productiva de negocio y generando experiencias a través de la cultura de la cerveza artesanal. Así que vamos a conocer su historia y vamos a conocer un poquito más de Sacramento Brewing Company. Manoli, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Excelente, che. Lastimosamente me toca visitarte de mañana, porque si era de noche esto iba a estar lleno, me imagino. Bueno, pero igual podemos tomar cerveza. Buenísimo. Adelante. Dale, permiso. Bueno, qué lindo está esto, Manoli. Muchas gracias. Lo primero que te tengo que decir Sí. es que me llama muchísimo la atención la decoración, el concepto que le dieron, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poquito la historia de este Sí, lugar? en realidad este es un tinglado súper antiguo, ¿verdad? Es de 1960 más o menos. Y nosotros, bueno, pasó por varias etapas. Pasó por un taller mecánico, depósito, salón de, bueno, lugar de eventos. Hicimos unos cuantos eventos acá. Y después decidimos transformar el local, ¿verdad? Entramos a hacer toda la parte externa primero y luego entramos ya a lo que es el bar. Ah, está buenísimo. 1960, o sea, estamos hablando de hace más de 70 años. Sí. O sea, no, 50. 50 y pico. Sí. Increíble, che. Y hablando un poquito ya sobre vos, Manoli, ¿hace cuánto que encontraste y descubriste esta pasión en la cerveza? Porque muchos estamos apasionados por la cerveza, ¿verdad? Pero tu Sí. pasión otra vez es muy distinta. Así mismo. La verdad que, bueno, siempre me gustó la cerveza. Sí. Empecé tomando cerveza artesanal en Estados Unidos. Hice la facultad allá, entonces estuve 4 años probando las distintas cervezas. El boom de cervecería artesanales realmente comenzó en Estados Unidos, ya como en los 1990, principios del 2000. Claro. Y a mí me tocó vivir ya el boom en su máxima expresión, ¿verdad? Claro. Y ahí fue que descubriste, digamos. Ahí, ¿no? sí, ahí te ibas al súper y tenías toda una pared del supermercado, 50 metros de largo, con distintos tipos de cerveza artesanal. Vos podías armar tu pack de cerveza, o sea, agarrabas el cajón vacío y ibas cargando las distintas cervezas y comprabas así como en un pack, pero Buenísimo. paqueado. Buenísimo, increíble. La verdad que me encantaría, antes de entrar ya en el tema bien de la cerveza, invitarte un poquito a que compartas con nosotros un poco de tu historia de la infancia, tu familia, los padres, porque me contaste también que viajaste y viviste en Estados Unidos unos Sí. años, ¿verdad? Pero no sé si podemos Sí, vamos a pasar. sentarnos un poquito y ponernos cómodos y conocer un poco más de vos, Manoli. Manoli, antes que nada, tu apellido es Dacac, Dacac, sí. que es, ¿de qué origen? De Siria. De Siria. Y bueno, hablame un poquito de tu familia y del tipo de educación que recibiste en la etapa del colegio, la escuela, digamos, ¿cómo fue esa infancia? Bueno, de chico yo en realidad viví con mi madre, ¿verdad? Y nada, me fui al colegio americano, hice toda la primaria y la secundaria ahí. Nada, siempre fui bastante dedicado, ¿verdad? Que es lo que me caracterizó siempre. Nada, en el colegio siempre me involucré también en actividades, no centro estudiantil, pero gobierno estudiantil, de mi grado, organización del intercolegial y demás cosas, ¿verdad? Siempre Okay. Siempre, o sea, te gustó siempre involucrarte, trabajar, digamos, de ese entonces. Sí, sí. ¿Y tus padres son emprendedores también? ¿Tu mamá Sí, principalmente? ¿o no? En realidad mi abuelo. ¿Tu abuelo? Contanos un poquito de tu abuelo. Materno.
Mi abuelo fue Jesús Manuel Pallarés, que fue dirigente, le conoce más por ser dirigente de fútbol, ¿verdad? Pero en realidad él viene de una familia de emprendedores. Él inició lo que es Gas Corona, que inició la importación de gas, de GLP al país. Un gran emprendedor entonces. Tuvo una hilandería, una algodonera, al igual que el taller mecánico donde estamos hoy, ¿verdad? Fue parte del grupo en ese momento. Ellos importaban camiones y camionetas Toyota en los 70, en los 80, ¿verdad? Entonces... ¿Y la relación que vos tenías con tu abuelo era muy cercana, digamos? Sí, vivía en la casa de al lado. Así que ok. siempre estuve con ellos, como mi madre me cuidaba a mí, y ella se iba a trabajar, entonces yo mucho pasé en la casa de mis abuelos también. ¿Y qué te quedó de él, digamos? ¿Cuáles son los, si vos tenés que resumirnos de alguna manera, cuáles son los valores o los hábitos que quizás te quedó de él? Creo, lo que saqué de él probablemente es que soy bastante cerrado, no cerrado, pero sino más bien reservado. O sea, él nunca fue de hablar fuerte o de hablar mucho, siempre tuvo un carácter más reservado y pensativo, te voy a decir de alguna forma, ¿verdad? Nunca tampoco, era muy hábil con las palabras, nunca te retaba, pero sí te hacía sentir mal, ¿verdad? Sí, esos son los peores. Sí, era fuerte, como nunca levantaba la voz, entonces cuando te decía algo era, claro, como que ahora sí, está enojado. Hice mal, ¿verdad? Me llama la atención. Claro. Y después, terminás el colegio y fue ahí que decidiste ir a estudiar afuera. Sí, terminé el colegio y apliqué a universidad. En realidad no sabía qué hacer, estaba medio perdido, si me iba a Estados Unidos o no. En realidad también un poco que quise salir de mi casa, o sea, independizarme, porque siempre fue mi idea esa, ¿no? Siempre me gustó la independencia. Tampoco nunca me molestaron mucho, o sea, mis padres ni nada, pero no me gustaba el control de igual manera. ¿Verdad? Entonces apliqué a universidades, recibí una beca prácticamente completa, o sea, beca de estudios. Yo solamente tenía que pagar mis gastos personales. Entonces, nada, charlando con mi madre el último día, no estaba ni decidido, era el último día y me dijo, bueno, ¿te vas a ir o no te vas a ir? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Hoy hay que responder. Y le dije, bueno, no sé, y me dijo, andate y si no te gusta, vuelve. O sea, a diferencia también, yo creo que ahí hay que darle un gran aporte, digamos, a tu mamá, en el sentido de que ella fue la que te motivó a que te vayas. Vos ni siquiera estabas seguro. Sí, yo en realidad hasta el último día no sabía, creo que era un feriado incluso acá, no estábamos ni en Asunción, sí. Y fue así como, bueno, ¿te vas o no te vas? ¿Te vas o no te vas? Y le dije, no sé, sí, puede ser, y me dijo, andate, y lo peor que puede pasar es que en 6 meses, un año volvés y no pasa nada, ¿verdad? Claro. Sos chico y podés darte el lujo de tomar esos cambios de rumbo, ¿verdad? Entonces me fui y la verdad que me gustó mucho. ¿A qué ciudad te fuiste? Me fui a San Antonio, a Texas. Okay. También lo que buscaba era que el clima sea parecido a Paraguay, porque no me gusta mucho el frío. Estoy bastante abrigado. Claro. O sea, en realidad no es que... a mí no me gusta abrigarme, no me gusta sentir frío todo el día. Entonces yo normalmente ando con remera y me pongo una campera encima y me saco cuando puedo, porque soy un tipo caluriento. Entonces busqué un clima parecido al nuestro y Texas fue, creo que la elección correcta. ¿Y qué carrera fue, Manuel? Me fui y estudié economía. En realidad hice la carrera de economía 4 años. Y en ese interín, viviendo solo en un ambiente universitario, obviamente tomábamos cerveza casi todos los días. Claro. ¿Y fue ahí que descubriste justamente el gusto de esto? Al principio, obviamente, como le pasa a mucha gente, no me gustaban mucho los sabores fuertes, amargos de la cerveza artesanal, pero como compraba un amigo o lo que sea, o habíamos comprado ya la botella, tomábamos. Claro. En realidad nunca, creo que a nadie del primer sorbo de una cerveza amarga artesanal no le gusta, ¿verdad? O sea, un gusto como que adquirido. Claro. Y después me empezó a gustar más, empecé a entrar un poco más en el mundo artesanal, probando las distintas cervezas, porque en realidad hay 60 tipos de cerveza, una cosa así.
Claro. Y Después nos vas a explicar un poquito en detalle. sí, ¿no? vamos a entrar en detalle, pero ahí fue que empecé con el tema artesanal. Ujú. Y bueno, entonces terminaste la carrera. Me imagino que habrás tenido ofertas laborales también para quedarte allá o venir. Sí, en realidad... ¿Cómo fue la decisión para volver? Cuando estaba terminando la carrera ya quise volver, o sea, no busqué muchas ofertas laborales allá. Cuando yo terminé, el mercado laboral era complicado. Yo me fui en el 2008, que fue justo el año de la crisis sí. inmobiliaria en Estados Unidos, así que nosotros nos sentíamos mucho, pero sí te dabas cuenta que no había tanto movimiento comercial. Claro. Yo en Texas no fue muy grande porque no es que habían grandes... en San Antonio es una de las ciudades más grandes, pero en realidad es una de las más extensas de Estados Unidos. Entonces como que no había un sector inmobiliario muy desarrollado de edificios caros o cosas así. No afectó tanto. La gente está acostumbrada a vivir lejos de Claro. de su punto de trabajo al menos, ¿verdad? Sí. Como acá, mucha gente ahí maneja 40 minutos, Claro. manejaba 50 kilómetros para ir a trabajar. Entonces vos decidiste volver de una. Volviste a Paraguay en el 2012. En el 2012. 2012, ok. El mercado laboral seguía complicado y más otra vez para nosotros que no éramos americanos, ¿verdad? Claro. Porque en ese caso el empleador tiene que solicitar tu permanencia en Estados Unidos y ayudarte al menos a tramitar eso, y tiene un costo bastante importante para ellos, que muchas empresas americanas valoran eso, pero igual si tienen la oportunidad de darle trabajo a un americano que le sale más barato, Claro. le van a dar, ¿verdad? Y cuando volviste acá, ¿cómo fue ese proceso para identificar cuál es el siguiente paso? ¿Cómo fue esa etapa? En realidad, al principio, como vi algunas oportunidades con la empresa de mi familia, le pude ayudar en algunas cosas, pero como que nunca llegué a encajar del todo, ¿verdad? O sea, ¿En qué rubro, digamos, te probaste? nosotros, tenemos también importación de equipos médicos. Ujú. Entonces ayudé en lo que pude ahí, pero es siempre un poco difícil venir de afuera teniendo todo un estudio pero sin tener mucha experiencia laboral, cuando acá la realidad es otra, ¿verdad? Mucha gente tiene mucha experiencia pero poco estudio, o tiene experiencia y estudio a la vez. Allá fue difícil conseguir trabajo mientras estudiaba, aparte que tenía la beca completa de estudio, así Claro. por eso, en ese sentido no tenía muchos gastos. Y después, al poco tiempo, encontré un trabajo en una consultora económica, que es de uno de los economistas más grandes del país, así que entré ahí, estuve con ellos 3 años. Me gustó mucho, pero al final sentí que el trabajo de oficina, estar sentado mucho tiempo analizando números, haciendo reportes, no era realmente lo que yo me veía haciendo a futuro, ¿verdad? O sea, me gustaba un poco más la dinámica, moverme, hacer cosas, Claro. que el día a día sea más movido. Claro. Y desde ese entonces, cuando volviste ya, ¿cómo mantuviste esa pasión por la cerveza artesanal que descubriste, digamos, allá en Estados Y Unidos? empecé a hacer cerveza en mi casa. ¿En tu casa? Sí, Ok. en realidad empecé en Estados Unidos, hicimos unos cuantos lotes de cerveza en casa allá. Vivía en una casa con 4 amigos, o sea, con 3 otros amigos, y hacíamos cerveza en realidad más para tomar y disfrutar Claro. de algo diferente. Pero cuando llegué acá era más o menos hacer tu propia cerveza, porque no conseguí otra cerveza Ya, o sea, de esas características. no encontraste Paraguay. nada localmente, nada que esté que sea Muy similar. poco, muy poco. Ok. En esa época, bueno, a ver. Sí, en esa época estaba empezando la primera cervecería artesanal de Paraguay, ¿verdad? De la nueva época, te digo así, ¿no? Claro. En esa época estaba empezando Sajonia y tomaba de vez en cuando, pero tampoco se conseguía mucho. Y ya quería hacer, como yo le veía Claro. a un amigo haciendo su propia cerveza, yo quería hacer la mía, ¿verdad? Claro. Entonces, armé un equipito, hice unas cuantas cervezas con un amigo, y después, hablando en asado con otra gente y demás, surgió, digamos, la posibilidad de hacerlo comercialmente. Ok. ¿Y cómo, bueno, pero antes de Sí. que nos cuentes cómo fue ese siguiente salto, tenemos que ir a una breve pausa, Manoli. Vamos a continuar enseguida, ya conociendo un poquito más del salto, ¿verdad? Cómo pasás de hacer algo que te apasiona, que es tu hobby, a convertirlo en un negocio. Así que vamos a una breve pausa y continuamos enseguida en Emprendedores Pro.
Bueno, continuamos aquí en Emprendedores Pro. Estamos en compañía de Manoli Dacac, uno de los socios fundadores de Sacramento Brewing Company. Y estábamos conociendo un poquito la historia de Manoli, de los primeros años de descubrir esta pasión, hacer cerveza solamente en su casa, y ahora queremos saber cómo fue ese salto, Manoli, para poder hacer, digamos, lo que hoy están haciendo acá ya en una forma mucho más, no sé si llamarle industrial o no, porque no sé la diferencia entre artesanal e industrial. ¿Verdad? Bueno, en realidad empezó cuando llevé cervezas a un asado, ¿verdad? O sea, siempre me gustó compartir, también educar y que se fomente realmente para que todos podamos disfrutar de cervezas artesanales en Paraguay, porque fue un poco la frustración que yo sentí cuando llegué. Y nada, en ese momento un amigo me dijo, che, la verdad que está excelente la idea, o sea, ¿por qué no hacemos esto comercialmente? Uh-huh. Y ahí como que empezamos a masticar un poco la idea. Esto ya te hablo hace como 4 años, una cosa así, pero obviamente sabíamos que no estábamos preparados como para hacer eso, porque hacíamos en ollas de la casa con ingredientes que podíamos conseguir. Es una inversión muy grande, digamos, hacer cerveza a esta escala, Manoli. A la escala que nosotros hacemos hoy, sí. Okay. O sea que tuvieron que salir a buscar un inversionista en esa etapa. No, en realidad no, conseguimos préstamos, pero cuando empezamos con esa idea dijimos, bueno, buscamos hacer de repente, creo que en ese momento queríamos hacer unos 1000 litros al mes, una cosa así, y dijimos, bueno, podemos hacer un equipo de 250 litros y cocinamos 4 veces, una cosa así. Pero ahí nos dimos cuenta que era mucho dinero, ¿verdad? En ese caso eran como $50,000. Claro. Que no teníamos, ¿verdad? Para un mercado nuevo que también no sabes qué tan grande es, ¿verdad? Claro. ¿Cómo sabes si vas a recuperar, en cuánto tiempo? No, en realidad era más bien, vamos a invertir eso y dónde vamos a vender, o sea, era un poco el esquema, hacemos la cerveza y qué pasa después, ¿verdad? ¿Dónde vendemos? ¿Cuánto vendemos? Claro. Y si es negocio realmente, porque en ese momento nos dimos cuenta que hacer 1000 litros al mes y pretender que sea un negocio rentable, no es, ¿verdad? O sea, esto es una industria finalmente, ¿verdad? Que a mayor escala, menores precios, ¿verdad? O sea, claro. No puedes pretender, aparte que los equipos son costosos, hacer un equipo de 250 litros o hacer un equipo de 500 no es mucha la diferencia en términos de hierro, ¿verdad? O sea, porque ya es una extensión un poco más ancha, una olla un poco más ancha, un poco más alta, claro, y ya tenés el doble de volumen. Así que nos dimos cuenta que no, de 250 es mucha inversión para un retorno muy pequeño. Claro. Entonces decidimos hacer ollas de 100 litros. Okay. Que fue como cuando empezamos a hacer, empezamos a conocer más de la elaboración, empezamos a buscar recetas comerciales, recetas que nosotros queríamos tomar, ¿verdad? O sea, cervezas, claro, con sabor. Claro. Y después, ¿cómo se da el salto, digamos, de esa mini industria, vamos a decirle, a lo que es hoy Sacramento? Con ese equipo, con esas ollas de 100 litros estuvimos, creo que 2 años. ¿Vendiendo así a amigos? No vendíamos. No vendíamos. Hacíamos cerveza para tomar, porque realmente 100 litros hacíamos una vez al mes. Ah, okay. Porque cada uno tenía su trabajo aparte. Y 100 litros al mes es muy poco, o sea, consumíamos nosotros los fines de semana. Claro. Aparte que no teníamos los permisos, no podíamos asegurar esa continuidad del negocio porque no queríamos hacer algo a medias. Okay. Entonces, bueno, fuimos haciendo eso por 2 años más o menos, ya tuvimos definidas las recetas, y en ese momento llegó a un punto donde dijimos, bueno, es ahora o nunca, ¿verdad? Porque en realidad somos 4 socios. Yo hacía la cerveza con otro socio, pero teníamos 2 otros socios que habían aportado dinero en ese momento. Pero todavía para un hobby, o sea, aportaron dinero no para un negocio. Era un negocio a futuro, okay, en realidad. O sea, yo les planteé la idea y les dije, mira, tenemos que tenemos que probar, tenemos que hacer la receta, conocer, ver bien qué va abajo, o sea, dónde va el negocio y cómo vamos a encarar esto. Y ahí hacer una inversión mayor. Igual esa planta pequeña que tenemos sirve para hacer pruebas hoy en día. O sea, realmente igual seguimos utilizando porque es una planta que hace 100 litros de cerveza y si
si no se vende, no es un problema como tenemos hoy, que podemos hacer 1000 litros, Claro. y eso sí ya es un problema un poco mayor, ¿verdad? Entonces, llegó a un punto que dijimos, bueno, que fue enero del año pasado, o sea, enero 2016. Dijimos, bueno, incluso yo le dije, mira, ahora o nunca, o sea, ¿hacemos o no hacemos? Claro. ¿Vos todavía estabas trabajando para la consultora? Yo estaba trabajando para la consultora y en ese momento dijimos, bueno, dale, vamos a salir a buscar un equipo de 1000 litros que se adecue a nuestras necesidades y que nos dé, porque la idea en principio era hacer la cerveza y vender. Claro. En puntos de venta. Nuestros socios son los dueños del grupo 5. Ah, ok. ¿Verdad? Que tienen- Que son los dos socios que me dijiste Sí, que aportaron al inicio, que ¿verdad? aportaron, le gustó la idea, pero en realidad nunca se metieron Ya. al tema porque su aporte sería otro, ¿verdad? O sea, sería la venta, distribución, la digamos, comercialización, claro, distribución. Entonces, en ese momento llegó un punto donde yo le dije, bueno, ahora o nunca, o sea, vamos a hacer una cervecería donde vamos a vender, o sea, vamos a hacer una planta, una planta cervecera, vamos a vender en locales suyos o vamos a hacer un nuevo local, Claro. ¿verdad? Y en ese momento uno de los socios dijo, no, sabes que en realidad lo mejor, o sea, para realmente sacarle el jugo a esto, vamos a comprar una planta de primer nivel y vamos a hacer un bar al lado de la fábrica, ¿verdad? Entonces la experiencia es Claro. muy distinta. Y bueno, y así fue que llegamos a lo que tenemos ya hoy en día acá, Sí. Manuel. ¿Y podemos conocer un poquito Sí, la vamos, planta? vamos. Entonces la idea de hacer como tú, por eso es justamente que pusieron el vidrio. El acá, vidrio, ¿no? sí. Transparente, para que la En- gente pueda ver también. Así mismo, en realidad, en principio era solamente un pedazo Sí. del vidrio y en obra nos dimos cuenta que se veía la mitad de la fábrica. Entonces, ahí ya sobre la marcha decidimos romper y hacer un vidrio más grande, Ah, ok. donde desde todos los puntos del bar vos puedas en realidad ver la fábrica. Buenísimo. Bueno, contanos un poco cómo es el proceso de fabricación ahora, Manuel, y para Sí. entender un poquito. Ok, empieza en realidad de este lado, ¿verdad? Ok. De las ollas Sí. de producción en caliente. Sí. Este equipo es un equipo básico tipo americano, ¿verdad? Estas son las ollas de 1000 litros que dijiste vos que Sí. dijeron y vamos a comprar ya. Claro, en realidad son ollas de 1300 litros, Ok. pero te termina saliendo 1000 litros. O sea, cada uno de mosto. estos tiene 1000 litros. Sí. Pero son diferentes etapas del proceso. Son ya. diferentes etapas. La Ya. olla, la más alta, la que está al fondo, es una olla de agua caliente. Ok. Su función es tener agua caliente lista para el proceso. La olla que está al lado es el macerador, que es en realidad donde se hace la mezcla de la cebada malteada y del agua caliente. En ese proceso, la cebada tiene almidón y tiene enzimas que cuando se mezcla con el agua convierte ese almidón en azúcar fermentable. Ok. ¿Verdad? Entonces se hace la mezcla y se deja reposar por 1 hora, que es el tiempo aproximado cuando las enzimas convierten el almidón del grano en un azúcar fermentable. Ok. ¿A qué temperatura debe estar el agua para La ese mezcla proceso? se hace entre 60 y 70 grados. Ok. Pero ahí ya entra a correr un poco la receta del cervecero, Ah, si ok. empieza abajo y termina alta Ah, ok. la temperatura o hace solamente un descanso de temperatura. Ahí ya tiene Perfecto. ya hay varios. En el caso, digamos, de Sacramento, ¿el maestro cervecero serías vos? Sí. ¿O tiene otra persona? No, yo hago la cerveza, yo hice todas las recetas y así fue. Bueno, empezamos en el equipo chico y simplemente fue Transferir, digamos. transferir esa receta y hacer los ajustes que habría que hacer, ¿verdad? Para hacer en este equipo. Buenísimo. Entonces esto se queda ahí 1 hora. Se Luego- queda ahí 1 hora, luego empieza un proceso de filtrado. Esa olla tiene una rejilla, Sí. un falso fondo en la parte de abajo y todo se hace a través de mangueras, ¿verdad? Sí. Nosotros desarmamos todo para limpiar. Pero entonces sale de ahí y va a la olla de hervido, que es la que Ok. tenemos acá. En la olla de hervido es donde se le agrega el lúpulo, que es el principal componente amargo y que le da un sabor o un aroma de repente a cítrico. ¿El lúpulo que es una El lúpulo planta, es una flor? planta, es una flor. Ok. En realidad nosotros más bien usamos la forma de pellet porque es más conservable y más utilizable. ¿A qué te refieres con en forma de pellet? Digamos? La flor se prensa Se compacta. y sale un pellet
verde, ¿verdad? Ok. Vamos a... Y para hablando un poquito de las materias primas, digamos, ¿cuáles son materias primas que vos conseguís localmente y cuáles son en importadas? realidad el agua es lo único que conseguimos localmente. Todo el resto de la cebada, el pellet, todo. Cebada malteada se consigue afuera, si bien Paraguay tiene cebada, tiene muy poca cebada, pero tiene cebada, no hay una maltería en Paraguay. El proceso de malteado es muy específico para la industria cervecera y tenés 50 tipos de cebada malteada, ¿verdad? Ok. O sea, está la rubia, la cebada más tostada, la cebada caramelo, la caramelo liviana, la caramelo más oscura, o sea, en realidad Claro. hay como 50 tonos diferentes de cebada malteada que se fabrica afuera. Ya. ¿Y de dónde importan ustedes? Nosotros estamos importando la cebada, es regional, ¿verdad? Ok. De Sudamérica. Los lúpulos estamos trayendo de Estados Unidos porque el lúpulo, por lo menos como yo tuve la escuela americana, te voy a decir, de cervezas artesanales, a mí me gusta mucho el lúpulo americano. Ok. Y es en realidad, yo creo, el lúpulo americano fue el que impulsó la cerveza artesanal en los últimos 20, 30 años. Buenísimo. Entonces, volviendo acá al proceso Sí. productivo, acá se le agrega Entonces, el lúpulo acá le agregamos el lúpulo. y eso hierve. Hierve Ok. por 1 hora, se le agrega el lúpulo en distintas etapas. Le agregas el lúpulo al principio, que le saca más los componentes amargos, y le agregas el lúpulo al final, que le da más el aroma y el sabor característico del lúpulo, que vamos a pasar a probar ahora. Perfecto. Muy bueno. ¿Y después aquí cuánto tiempo se queda? Acá se hierve 1 hora. En realidad vos acá le podés agregar también fruta o café o Ok. flores o O cualquier... sea, en esta etapa es donde vos empezás a trabajar en la variedad de la cerveza. En ¿O realidad, ya la desde el etapa? macerador, Ah, porque ok. en realidad en el macerador vos definís qué maltas le pones, o sea, que la malta define mucho el dulce o no, el tostado, el caramelo y el color. Ok. ¿Verdad? Y el lúpulo, la amargura. El lúpulo, el amargor, y le da también aromas o sabores al lúpulo, dependiendo del tipo, ¿verdad? O es cítrico, o es floral, o es más herbal, como un té, un té verde, te voy a decir. Claro. Entonces, realmente en todas las partes del proceso se define el sabor. Igual desde el agua, porque el agua, dependiendo de las sales, o sea, dependiendo de tu fuente de agua, es mejor para hacer un tipo de cerveza negra o un tipo de cerveza rubia. Y en el caso de ustedes, ¿es agua de dónde? Nosotros tratamos el agua. Ah, es, ok. es agua Es agua, digamos, de... filtrada, es agua tratada. Nosotros le agregamos sales o minerales dependiendo del tipo de cerveza. Vamos cambiando el perfil, o de repente, si le falta un cierto nutriente para la levadura, le agregamos O sea, también. que cada elemento, desde el agua mismo, Sí. está, digamos, controlada y está pensada para contribuir al sabor, a la calidad. En realidad mucha gente dice, no, el agua es lo más importante. En realidad no. Todos los componentes son importantes. Claro. ¿Verdad? Bueno, entonces, continuando el Sí. proceso, termina el Sí. hervido del mosto y enfriamos lo más rápido posible en este enfriador de placa que tenemos acá. ¿Qué sería este? Este es el azul. Este, el azul. Que es como un radiador, viene a ser como un radiador. Sí. Ingresa el mosto caliente por un lado, ingresa el agua fría por el otro lado. Ok, y esto tiene como una tubería. interna. Son placas internas. Tiene 46 placas internas que hacen un choque de calor. El cambio de temperatura tiene que pasar de 100 grados a nuestro caso, que es a 18 grados, que es una temperatura del tipo de levadura a la que fermentamos. ¿En cuánto tiempo se tiene que dar ese choque? Lo más rápido posible. ¿Y normalmente en cuánto se da? A nosotros nos tarda unos 30 minutos, Ok. que se considera óptimo en la Perfecto. industria, ¿verdad? Luego pasa ya a este tanque. Pasa a este tanque, que es donde se le agrega la levadura. Y es, Ok. en este caso, es levadura cervecera, no puede ser no es levadura de pan, o sea, la levadura tampoco se consigue localmente. Ok. ¿Y cuál es el efecto que genera la levadura en la cerveza? La levadura es la que le define el perfil final, ¿verdad? O sea, del lado del macerador tuvimos el dulce, el color, y un poco en la sensación en boca también en el macerador, dependiendo de la temperatura que te comenté, ¿verdad? En el hervido tenemos el lúpulo, que le da el amargo, le da algunos sabores o aromas al lúpulo, o incluso se le puede poner café, como te dije, frutas, Claro. flores o lo que sea. Y la levadura ya le da el componente final, que le deja más bien seca. A la levadura le deja más bien seca, o le deja un poco dulce, o le deja con más alcohol.
O por ejemplo en el caso de las cervezas alemanas, le deja esa turbidez, ese olor a... Digamos, si es que vamos a hacer una cerveza de 4 grados de alcohol o de 8 grados, se define aquí con la levadura. En realidad cuando el mosto está más aguado, el alcohol es menor. O sea, agua directamente con agua. No, cuando haces tu mezcla. Okay. Cuando haces tu mezcla de grano con agua, le pones más grano si querés que tenga más alcohol, o le pones más agua si querés que sean de menor tenor. Pero igual la levadura te termina definiendo, cada cepa de levadura tiene un límite. Entonces, esta cepa te da para hacer cervezas hasta 8 grados o 8% de alcohol. Okay. Esta otra cepa te da hasta 12% de alcohol. Entonces, vas teniendo ahí... ¿Y esto queda aquí por cuánto tiempo, Manoli? Queda por 15 días aproximadamente. 15 Dependiendo del tipo de cerveza, de la levadura, etc. Bueno, el proceso de fermentación es alrededor de 15 días. Esto después se va enfriando, que es el proceso de decantación en el mismo tanque. Y luego de acá pasamos al último tanque, que en nuestro caso es un tanque de gasificación y maduración. Entonces, sale la cerveza, la cerveza sin gas, ¿verdad? Una cerveza más bien cruda, y acá termina el proceso de maduración y de gasificación. ¿Por cuánto tiempo aquí? Puede estar desde 2 a 5 días. Perfecto, buenísimo. O sea, un proceso total de la producción es mínimo 20 días. 20 días. Buenísimo, espero que hayan aprendido tanto como yo. La verdad que impresionante poder ver del otro lado cómo es el proceso de la cerveza artesanal. Ahora tenemos que ir a un breve corte y en el tercer bloque vamos a conversar un poquito con Manoli ya sobre la experiencia del consumo de la cerveza artesanal. Así que vamos a un breve corte y continuamos enseguida. Continuamos aquí en Emprendedores Pro. Ya conocimos todo el proceso de elaboración de la cerveza artesanal. Estamos ya en la última etapa, que son estos tanques en donde se están fermentando, me había dicho Manuel. Sí, en realidad esta es una cerveza que está fermentando a full, ¿verdad? Este es el proceso de conversión de los azúcares que hablamos anteriormente. ¿Y esto que despide qué es? ¿Oxígeno? Es CO2. CO2. La levadura lo que hace es convierte el azúcar en CO2 y en alcohol. En realidad acá se libera el CO2 para que termine la fermentación y se vuelve a inyectar CO2 en el último proceso, que es en el proceso del madurador y el gasificador. Ok, perfecto. De acá pasamos a los barriles, que estos que están en fila están listos para cargarse. ¿Y estos barriles ustedes mandaron fabricar para ustedes? Porque veo que están todos con la identidad. Hicimos un pedido grande de barriles y el proveedor te ofrece la serigrafía y el esbozado en el y barril. luego esto ya va a la cámara de frío. Va a la cámara de frío. Entonces nuestro producto nunca está en contacto con el exterior en realidad. O sea, sale acá en frío, se carga el barril y va y entra directo a la cámara frigorífica. ¿Qué sería esto? Y acá se mantiene estamos viendo que está a 1 grado luego. Sí, en realidad, como teníamos la puerta abierta, estuvimos haciendo una explicación, está a 2 grados, pero esto mantiene a menos 2 grados. Ok. Hace frío, ¿eh? Bueno, y acá está. Entonces, acá. Toda la reserva. Sí, es nuestra cámara de almacenaje y nuestro punto de servido. ¿Esto en cuánto tiempo rota? Todos estos tanques que están acá. Esto rota, depende del estilo de cerveza. Nuestra cerveza rubia rota más o menos en 1 o 2 semanas. Y las cervezas puras, las más fuertes, rotan dentro del mes. Ya. Buenísimo. Entonces, nosotros cargamos los barriles, metemos a la cámara y eso se va directo al sistema de servido. Buenísimo, o sea que la gente directamente, que cuando va al mozo y le sirve directamente de estas mangueras que ya están acá en esta cámara. Así mismo. Prácticamente es de la fábrica a tu mesa. Así mismo, estas mangueras van directo a los picos dispensadores del otro lado. Ok. Y con un sistema de presión, todo, digamos. Sí, esto se sirve contra presión para que no pierda gasificación la cerveza. Buenísimo. Bueno, y vamos a probarle del otro lado entonces, Manoli. Perfecto. Bueno, y aquí estamos ya del otro lado de la cámara de frío. Sería la parte ya exterior que da al bar, que me parece excelente, digamos, poder darle la experiencia al cliente de poder probar algo directamente
o sea, ¿cuánto tiempo pasa hasta que esté en tu mesa, digamos? Casi. Pasa muy poco tiempo. En realidad, la cerveza todo el tiempo se mantiene en frío. Entra en el barril, que es lo más hermético posible, Sí. y de ahí ya entra a la cámara frigorífica y se sirve directo a las canillas. Una duda, y creo que Sí. aquí es la mayor duda de la población cervecera de nuestro país. ¿A qué temperatura se debe tomar una cerveza artesanal? Bueno, la temperatura de juzgamiento de una cerveza en un concurso, por ejemplo, es de 10 a 12 o 13 grados, ¿verdad? De ahí depende mucho del consumidor. Nosotros servimos lo más frío posible, a menos 2 grados se sirve la cerveza. Con el calor que hace en Paraguay, sube un poco la temperatura cuando llega a tu mesa. Pero en realidad es a criterio del cliente, ¿verdad? Del consumidor. Pero tradicionalmente la cerveza que toman la mayoría de las personas, que es la típica cerveza que servimos en un barril de hielo, digamos, Sí. una champañera, ¿a cuánto se está tomando? Llega hasta menos 2,5, menos 3 grados. Ok. Por debajo de eso ya se empieza a congelar. Perfecto, perfecto. Entonces, Buenísimo. Entonces, y contanos un poco acá, podemos probar un poco, Ok, ver sí. un poco la diferencia de repente, Manuel. sí, perfecto. Sí. Bueno, hoy tenemos 4 estilos conectados de los 5 que ofrecemos habitualmente. Sí. ¿Verdad? Vamos a pasar primero por la Churro Campaña, que es la cerveza rubia de la casa, la más fácil de beber, la más liviana, la más amistosa, vamos a decir que es como un salto entre lo industrial y lo artesanal. Ok. ¿Y esto sería una Ale? Sí, todas Sí. las cervezas que nosotros tenemos actualmente son ales, ¿verdad? Ok. A diferencia de las industriales que son habitualmente son lager. Ok. ¿Y la Ale qué es? ¿Es una sigla? Es otro tipo de levadura, es Ok. otra cepa de levadura. Entonces, Buenísimo. Pues mira que estamos trabajando, gente, pero tenemos que hacer el esfuerzo Hay que hacer la degustación. la degustación, así que a la salud de Ñomi, salud. Súper, o sea, la temperatura está, es súper fría, ¿verdad? De se repente, siente el sabor amargo, el lúpulo, la cebada. todo lo que ya aprendimos. Ahora están todos unos expertos ya. en la- Si lo lees, tiene un pequeño frutado, ¿verdad? Pero en realidad Se es... siente un frutado de las colinas de Sacramento, de las colinas de Asunción. la colina de Asunción. Bueno, la gran diferencia en realidad es, con una cerveza industrial, es que uno siente más el sabor en una cerveza Sí. artesanal y va degustando la amargura también. La, Una amargura la- más. la cerveza, la levadura ale o ale, tiene esa característica, da sabores un poco más fuertes. Ok. Bueno, entonces esta es la Churro Campaña. Está buenísimo el nombre. No te quiero preguntar la historia del nombre. En realidad buscamos nombres simpáticos, nombres paraguayos, Ah. nombres populares, ¿verdad? Un poquitito nomás, Manoli, porque si no terminamos el programa acá los dos divirtiéndonos. Sí, un poco muy divertido. Claro. Bueno, Esta es la Morocha Brown Ale. Ok, aquí usamos una cebada tostada. Usamos ya. una cebada tostada, pero de igual forma esta es una cerveza liviana. Tiene bajo porcentaje de alcohol, bajo amargor. ¿Qué porcentaje estamos hablando? Esta tiene 4,3%. Ok. ¿Y la rubia también? La Churro otra Campaña. tiene 4,7%. Ok. la Churro. Ok. Salud, de vuelta. Esta es una Brown Ale de tipo de Londres, ¿verdad? Que es una cerveza Se siente más pesada. un poco más pesada, menos pero fría también. No sé si esta agarra más el frío o es una percepción más mía. una percepción. Es más cremosa, Más de repente, cremosa, sí. se siente un poco más espesa en boca. Sí, sí. ¿Verdad? Pero igual, esta es una cerveza muy tomable, muy liviana. Y al paraguayo, digamos, al típico cliente de aquí, ¿cuál le gusta más? Le gusta más la rubia. La rubia. ¿verdad? La Churro Campaña es la estrella de la casa, la que más se vende y fuimos buscando una cerveza que sea amistosa con el paladar local. Buenísimo. ¿verdad? Bueno, tenemos ya dos variedades. Entonces, Todas son Ale. Sí, todas son Ale. Entonces ahora pasamos a la IPA Session. Cachique IPA Session, que es una Cachique cerveza IPA Session. que es una cerveza rubia
pero de un amargor mucho mayor, ¿verdad? En esta cerveza la estrella es el lúpulo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser bien amarga. Va a ser mucho amarga, sabor. mucho cítrico, muchas flores, ¿verdad? Que como son los lúpulos Sí, yo americanos. así como si fuera un vino, ¿verdad? No, También se hace sin variedad, así se cata. Esta cerveza es liviana, mucho más pero amarga. mucho más amarga y más herbal. Y tiene el mismo nivel también de grado. Esta tiene de menos graduación. alcohol incluso. Menos, claro. Hicimos una cerveza que sea bien Impresionante bien la intensa, fuerza que tiene. pero que sea fácil de tomar también, ¿verdad? Porque nuestra idea es que la gente pueda tomar, que venga, que se anime, que pruebe y que no le sea un choque muy grande que finalmente no pueda tomar, ¿verdad? O sea, Claro. esta es una cerveza súper del estilo americano, al lúpulo amargo, pero le bajamos el alcohol para que sea bien sesionable, o sea, bien bebible. Por eso Ahí viene el nombre de Session. Session es una cerveza que se pueda tomar, que tenga menos de 4% de alcohol, una cosa así, ¿verdad? Buenísimo. Entonces probamos la rubia, la morocha, esta sería la amarga. Y por último, hoy tenemos la Arriero Porter, que es la más oscura de nuestro lineup de cervezas. ¿Verdad? Esta es una cerveza, no llega a ser negra, ¿verdad? Es un marrón muy intenso y tiene sí notas a chocolate, a toffee, al caramelo, ese medio de café. Pero esto digamos, se logró con el lúpulo. Con las maltas. Con las maltas. Con la esta cebada. tiene 6 tipos de maltas diferentes. Tiene 2 tipos de maltas tostadas, tiene 2 tipos de malta caramelo y tiene 2 tipos de maltas rubias. Si comparamos con la otra. Con la anterior, brown, se nota que es un poquito más oscura. es también. más oscura, sí. Al igual que la espuma, ¿verdad? La espuma en la brown es un poco más blanca que en la porter, que en la Arriero Porter. Ok. Bueno, vamos a probar esta. Esta sí es un chocolate un frío, vamos. Creo que se me mezclan ya un poco los sabores. Ya. Sí. La anterior era muy fuerte. La anterior es muy amarga, pero esta tiene una intensidad elevada de las maltas también. La anterior era puro lúpulo Sí. y esta es puro malta. Bueno, ambas son puro malta en ingredientes, pero me refiero a la característica de la cerveza. Ya, ahí se siente un poquito ya. Incluso algunos pueden decir que tiene un poco de tostado, un café al Sí, final. sí, tiene un efectito, pero más ya hacia el final de Sí, al tomar. en digamos. realidad es más, a mi parecer es más caramelo oscuro o chocolate. Impresionante, es cuando uno empieza a probar, empieza a comparar, empieza a entender y bueno, y más todavía cuando podemos conocer todo lo que hay detrás, es como que valoras más el contenido y los sabores y la experiencia que estás teniendo con Así la cerveza, mismo. ¿verdad? Que es la idea, es el concepto de Sacramento en sí, ¿verdad? Que vos tengas un lugar donde venir a consumir la cerveza fresca, la cerveza a la temperatura ideal, que te puedan explicar los procesos y que puedas ver dónde se fabrica, ¿verdad? Que tenemos estándares de sanitación, de calidad súper altos, usamos ingredientes importados de la mejor calidad, mantenemos la cerveza en su ambiente ideal por el Claro. proceso total, ¿verdad? Porque muchas Claro. veces la gente dice, no, porque es importado, es mejor, y en realidad no es así. Nosotros valoramos mucho lo que es lo artesanal que tenemos, ¿verdad? Que son nuestras raíces en realidad. Y contanos un poquito ahí también de la experiencia de la cerveza importada, lo que decía, ¿verdad? Que Sí. Esto está qué sé yo, en 3 minutos estás tomando algo que Claro, estaba ahí recién fabricado. Se fabricó hace un mes o hace 20 días, nunca salió al sol, nunca estuvo expuesta al calor de Paraguay, mientras que una cerveza embotellada, por ejemplo, la botella, si bien suele ser opaca, le entra la luz solar que daña el producto. Las tapitas de las botellas no son 100% herméticas. De repente, si vos abrís una tapa y das la vuelta, te das cuenta que tiene como unas burbujas. Eso es porque la tapa no está sellando bien, ¿verdad? Y todos esos son elementos que dañan el producto finalmente, ¿verdad? O sea, en Europa esa cerveza pudo haber sido de la mejor calidad, pero estuvo en un contenedor viajando a través del océano por 2 meses, llegó acá, se fue a la bodega, se quedó en el sol, se quedó en la lluvia, no estuvo refrigerado en todo ese tiempo, entró tuvo un choque de temperatura cuando metieron al refrigerador en el local,
los mismos bicicoolers tienen una luz que constantemente afecta el producto, ¿verdad? Entonces, Claro. todo eso evitamos al pasar del tanque al barril y del barril directo a la cámara y ya al vaso. Y hablando un poquito como modelo de negocio también digamos, lo que es el bar, que me parece muy interesante también entender un poco eso, me gustaría preguntarte cómo están trabajando y cuáles son los desafíos ya en ese modelo de negocio, pero primero tenemos que ir a un breve corte, Manoli, y vamos a continuar enseguida ya pasando, porque acá estamos hablando de dos negocios en realidad, uno es el negocio de la fabricación y otro el negocio, digamos, de la comercialización y la venta, pero con un modelo de bar, así que vamos a un breve corte y continuamos enseguida. Bueno, estamos llegando al último bloque de este programa de hoy, donde en realidad fue muy educativo. Te agradezco muchísimo, Manoli, por ayudarnos a entender un poco todo lo que hay detrás de este proceso. Y estábamos hablando que hay dos negocios acá, ¿verdad? Uno es el negocio de la fabricación y otro es el negocio del bar, ¿verdad? ¿Qué puedes contarnos un poquito de este modelo de negocio? En realidad es un desafío más que nada, ¿verdad? Porque tenemos que hacer que ambas cosas funcionen a la vez. Claro. Porque, por un lado, bueno, como te comentaba más temprano, fuera de cámara, nuestra apuesta en Sacramento es de solamente comercializar cervezas artesanales, ¿verdad? No tenemos cervezas industriales acá, entonces la provisión tiene que ser la adecuada para abastecer al consumidor, ¿verdad? Porque normalmente te vas a bares y dicen tener cervezas diferentes, importadas, artesanales, lo que sea, pero a la hora de la verdad terminan vendiendo más cervezas industriales que otra cosa, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos que ese no era el camino que queríamos tomar y la apuesta mayor es de tener la mayor cantidad de variedades de cervezas disponibles para el consumidor. Entonces la fábrica está a full, ¿verdad? 100%. Todos los días estamos o envasando o produciendo o limpiando. El desafío es que vos no podés equivocarte en ninguno de los dos, porque te equivocás en tu bar y la gente no te viene y no vas a vender. Así y mismo. viceversa, si te equivocas en tu producto la gente tampoco va a venir. Sí, o viene y no tiene que tomar, ¿verdad? No tiene variedad, que es justamente lo que nosotros buscamos ofrecer. Entonces, por el lado de la fábrica es ese, de abastecer al bar, y el bar tiene que poder mover el producto porque nosotros nos planteamos al inicio solamente vender en el bar. Okay. Entonces fortalecemos la marca y le enseñamos al consumidor qué es Sacramento y qué es la cerveza artesanal en sí, ¿verdad? Y cuando miramos hacia adelante, Manuel, hacia el futuro, digamos, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cómo piensan ustedes que va a evolucionar esta empresa, este negocio? ¿Cuáles son los planes? Nosotros, bueno, nuestro próximo paso es poder proveer afuera, ¿verdad? A bares o restaurantes fuera de nuestro local, al igual que empezar a embotellar. En realidad el proceso de embotellado es muy tedioso y muy consume muchas horas hombre, ¿verdad? Porque tiene que estar o compras una línea de embotellado que no tiene sentido, pero en nuestro caso embotellas botella por botella a mano. Claro. Entonces nuestro próximo paso sería ese, pero para poder abastecer ambas cosas necesitamos más fermentadores, como vimos anteriormente. Los tres que estaban ahí estaban cargados, uno estaba fermentando, el otro estaba terminando y otros estaban en el punto medio de la fermentación. Claro. Buenísimo. Y Manoli, cuando hablamos acá de lo interesante de no solamente de entender de que hay dos modelos de negocio que conviven en un mismo lugar, digamos, en los mismos metros cuadrados. El siguiente desafío está en entender también de que esto implica un cambio de cultura también para el público. O sea, que estamos hablando de una inversión en donde otra vez, aparte de enfocarte en lo que es manejar un bar o un restaurante, porque también tienen comida acá, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Están en trabajar sobre un cambio de cultura. ¿Cuál es la experiencia y cómo ves vos ese cambio de cultura del consumidor paraguayo de cerveza? Fue un desafío, pero a la vez te iba a decir lo más gratificante, porque nosotros decidimos no vender cervezas industriales y poder ofrecer, como en el caso de la Churro Campaña, una cerveza que se adecue al paladar del consumidor local, pero que
también le ayude a pasar al próximo paso de ver estas cervezas artesanales, ¿verdad? Buenísimo. Finalmente, Manuel, me quería despedir de vos, agradeciéndote tu tiempo y también pedirte que nos puedas regalar una frase, un mensaje. Es algo que le pedimos siempre a todos nuestros emprendedores, algo que a vos te ayude siempre a salir adelante en tu día a día, al despertarte, lo que sea, que puedas compartir un poquito con todos nosotros y que pueda ayudar de repente a otro emprendedor que quizás está pasando por una situación similar a dar el siguiente paso. Ok, en realidad, frase como tal No, un pensamiento, no tengo, lo que sea. pero sí creo que lo que nosotros nos propusimos desde el inicio es hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Obviamente, como decimos, tenemos 2 negocios que tenemos que tener funcionando todo el tiempo, pero así que de repente hay que acomodarse en parte al consumidor, pero sí tratar de impulsar nuestro propio pensamiento, porque como te comenté, cuando yo llegué no había esto, en Paraguay no existía, la gente no conocía, entonces nuestro desafío y mayor logro es poder hacer eso realidad, ¿verdad? Buenísimo. Nuestra pasión, nuestra felicidad poder compartir con los demás. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por acompañarnos el día de hoy en un capítulo más de Emprendedores Pro. Te invito a que nos vuelvas a acompañar la semana que viene en otra historia que esperemos que toque esas fibras que están dentro tuyo y que te ayuden quizás a resolver esas preguntas, esas dudas que tenés para dar el siguiente paso. Muchísimas gracias, mi nombre es David Rodríguez y nos vemos la semana que viene. Vamos a hacer un brindis final. ¿Okay? Salud, Hasta muchas el fondo, gracias. como se dice, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Este programa fue presentado por Tigo, el centro sos vos.